Bueno, en esta sesión vamos a ver ya la estrategia en el ámbito de la administración de empresas. Ya vimos en el anterior em, cuál era el pensamiento estratégico, de dónde surgió la estrategia y el concepto general de estrategia. Entonces nos vamos ya enfocándonos a lo que es la estrategia en las empresas. Basado en el libro del Safari y la Estrategia, que fue escrito por Mintzberg, Astrand y Lampel, ellos plantean las 5 P's para estrategia. Dependiendo de las diferentes visiones de las escuelas, ellos definen que hay diferentes posiciones para definir la estrategia en la empresa. También plantean que la creación de estrategia es considerada la cúspide de la actividad gerencial, o sea, cualquier otra cosa que se haga, el análisis organizacional, el tema de la estructura, el tema operacional, los temas, digamos, tácticos diarios, nunca son tan importantes en la cabeza o en el equipo directivo como las definiciones y establecimientos alrededor de la actividad de estrategia. La primera P que ellos plantean es el enfoque de la estrategia como un plan, como una orientación. Es el rumbo o camino a recorrer en el futuro para llegar de donde se está a donde se quiere estar. Es como un plan. Otro enfoque es mirar la estrategia como un patrón, o sea, es como una conducta coherente que se ha venido desarrollando en el tiempo y no es mirar al futuro, sino mantener el patrón que está trazado en el pasado y que les ha funcionado. Por ejemplo, todo eso que se llaman estrategias alrededor por ejemplo, el fútbol americano, que entonces todas esas estrategias son patrones de comportamiento que plantean para poder pues, tener éxito. Otro planteamiento de estrategia es vista como unos planes premeditados y al mismo tiempo junto con unos planes emergentes. Las intenciones que se realizan por completo son estrategias premeditadas y que implica un control, una ruta, un preestablecimiento, un modelo ya pues, con todo su planteamiento, pero dentro del ámbito organizacional se ve la existencia de muchas estrategias que son emergentes, que no fueron formuladas inicialmente y que implica pues, que dentro de la organización haya como un sistema dinámico de aprendizaje. Otra planteamiento, otra P, es la estrategia como posición. La posición en el mercado de un producto o servicio es para varios analistas, entre esos pues Porter, que es el padre de este análisis, de este planteamiento, lo ven como que eso es lo que es realmente la estrategia. Todo lo demás, ya el plan, el diseño, son métodos para lograr ese posicionamiento. La estrategia es la creación de una posición única y valiosa que comprende un conjunto distinto de actividades. Se enfoca en el punto donde el producto está frente al cliente y el mercado, donde interactúa con la competencia y con los demás agentes externos, con todas esas fuerzas externas que generan o amenazas o oportunidades para poder ser exitoso en esa posición que se ha establecido. Una quinta P es la estrategia como perspectiva. En esta se enfoca es en la organización en sí misma, en su interior, en sus estrategias, en los recursos y capacidades que tiene la empresa y en la visión principal de ella. Los defensores de esta mirada consideran que la estrategia debe surgir de competencias distintivas, que son las que generan las ventajas competitivas sostenibles que les va a definir el éxito de la empresa. Entonces está basado en las ventajas competitivas sostenibles. Y una que no es P, no forma parte de la quinta P, pero lo plantean, es la estrategia como una estratagema, que es una maniobra realizada con la intención de burlar al oponente o competidor. En el mundo de los negocios se da mucho, se ha intentado pues regularlo, pero pues se da mucho, por ejemplo, la competencia desleal y la publicidad engañosa, ¿no? La generación de monopolios que hacen que lleguen a aprovecharse del consumidor.
Basado en esto, he colocado la definición del management estratégico según los autores más importantes que se han dado en la historia de la dirección estratégica. El primero es Alfred Chandler. Él más que todo fue como un historiador. Él escribió la historia de las empresas en Estados Unidos, especialmente se enfocó en General Motors, en Sears, en Standard Oil, y hizo pues todo ese análisis y de ahí pues extractó el libro que se llama Strategy and Structure, en donde él plantea que la determinación, que la estrategia es la determinación de las metas y los objetivos de largo plazo de una empresa. Es la adopción de cursos de acción y la consecución de recursos necesarios para lograr estas metas. Él describió cuando pues, hizo todo este análisis, es que las estructuras organizacionales son el resultado de la orientación estratégica que haya definido la empresa. O sea, ahí vuelve a plantear que la dirección estratégica es el punto más importante, es la cúspide de la administración de los managers. Él sacó este mecanismo que todavía sigue existiendo, yo creo que es la primer diagrama que existe en el tema de planeamiento estratégico y definición de estrategia, que es este cuadrito donde pues, en el lado izquierdo de sus pantallas se ve todo lo que es la evaluación externa y en el lado derecho todo lo que es la evaluación interna. De ahí pues de la externa sale las amenazas y las oportunidades, de las cuales de ahí salen los factores claves de éxito y lo que se debe evitar. Y por el lado del análisis interno, ven las virtudes y las flaquezas, que son las debilidades y las fortalezas de la organización, se saca cuáles son como esas competencias o esas características claves que tiene la empresa al interior, crea una estrategia que junto con aspectos que son, digamos, los parámetros que delimitan esa creación de estrategia, que son los valores que puede distinguir a esa empresa y los planteamientos de responsabilidad social, va a sacar una evaluación y elección de estrategia y aplican una estrategia. Es como un método y por eso se llama el método de diseño de la estrategia. Obviamente, él es padre de la estrategia vista como un plan, así como Igor Ansoff, que dice que la estrategia es vista como un operador diseñado para transformar la firma de la posición actual a la posición descrita por los objetivos, sujeto a una restricción de capacidad y potencia al interior de la empresa. Lo importante de Ansoff es la matriz, la famosa matriz de Ansoff, que la vamos a estar viendo en la clase, que es cuáles son esa matriz de crecimiento, cómo puede crecer una empresa, y lo vamos a estar viendo pues, en el capítulo que tenemos de empresa, de crecimiento. Me voy para atrás, aquí algo me pasó, pero no hay problema. Volvemos a las que estábamos viendo. Entonces estábamos viendo a Ansoff. El siguiente ya es uno de los padres de ver la estrategia como un patrón, que es Kenneth Andrews, que dice que es un patrón donde se plantean los objetivos, propósitos y metas o los planes esenciales para poder que definen en qué clase de negocio la empresa está y a dónde quiere estar y qué clase de empresa quiere ser. Es para él, la estrategia es un modo de expresar un concepto persistente de la empresa como patrón en un mundo en evolución con el fin de excluir algunas nuevas actividades y sugerir la entrada de otras basadas en ese planteamiento, ese patrón de lo que la empresa quiere ser. Viene la estrategia como posición, que dijimos que el gran padre es Porter y todos sus seguidores, donde dicen que definitivamente estrategia es la creación de una posición única y valorada. Además del aporte de Porter respecto a este planteamiento de estrategia como posición, y vamos a estar viendo, y ustedes lo han visto mucho, él nos ha dado el esquema de las 5 fuerzas de Porter, que es el que define los sectores y define qué tan rentable son aquellos sectores. Adicionalmente, también es el que nos dio el modelo de estrategias genéricas de posicionamiento, donde que también lo vamos a estar viendo en la clase, donde ahí se define en la parte genérica
cuál es el enfoque o cuál es el planteamiento que la empresa va a tomar para su modelo de negocios, ya sea si quieren bajo costo, van a diferenciarse o se van a focalizar a un segmento de mercado específico. Y también nos aporta la cadena de valor, que es un mecanismo muy útil de hacer análisis al interior de la compañía basados en sus actividades primarias y aquellas actividades de apoyo, y plantea, pues digamos, toda la razón de ser de la empresa en esta especie de diagrama, que es bastante interesante. Y lo vamos a estar viendo también. Viene la otra escuela, que es la estrategia vista como una perspectiva. Aquí tenemos a Jay Barney, uno de los grandes fundadores, digamos, de este planteamiento, en donde él dice que la estrategia es la obtención de las ventajas competitivas sostenibles, que está basada en la acumulación de recursos competitivos en la firma. Es esa mirada al interior para ver cómo hago las cosas divinamente para lograr tener beneficios por encima de la competencia. Él es creador de la matriz BRIN o BRIO, que también la vamos a estar viendo cuando hagamos el análisis interno de las empresas, que es el mecanismo con el que se define si una competencia o una capacidad o un recurso puede llegar a ser ese elemento que requiere la empresa para estar por encima de sus rivales. Y tenemos también en esta escuela una persona que ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, donde hablábamos que él fue el que escribió La mente del estratega, que se concentra más que todo en cómo es el estratega como tal, o sea, qué es lo que debe hacer un estratega para pensar estratégicamente, pero también él también está dentro de la escuela de que considera que son los recursos y la ventaja competitiva la que define la estrategia. El propósito de la planeación estratégica, ya como proceso de planeación, es facilitar que una compañía obtenga una ventaja sostenible sobre sus competidores. Esos dos son de como estrategia como perspectiva. Estrategia como planes definidos y planes emergentes, ya planes preestablecidos. Está Geoffrey Chamberlain con varios otros, pero este pues escribió la actividad de la estrategia, un libro en el 2010 donde expone claramente su planteamiento y define que la estrategia es el resultado de la interacción de una variedad de fuerzas que están dentro y fuera de la entidad, siempre con el sesgo cognitivo del estratega. Él le mete ahí un elemento subjetivo, que ya lo hemos visto en el pensamiento en el capítulo anterior, es que definitivamente en las empresas, cuando él ha analizado, no solo está el proceso, digamos, sistémico de hacer un proceso de planeación estratégica, sino también se observa el tipo de estratega o grupo estratégico que lo está conformando, si son arriesgados, si son creativos, y ahí queda la firma, se plasma la firma en la estrategia, también la parte, digamos, el estilo del estratega. Él dice que los elementos constitutivos de una estrategia se forman deliberadamente basado en un plan que se formula en su plan de negocios, pero también con unos planes que son emergentes a medida que va pasando. Entonces tiene todo eso que llamamos de las capacidades dinámicas, en que constantemente el equipo directivo están entrenados para poder ir generando esos planes emergentes que se requieren para el éxito de la empresa. Y un último es el de, ya pensando pues en lo que es la ventaja pero corporativa, que ya basadas en las grandes industrias y las grandes empresas que tienen muchos sectores, pues el planteamiento de estrategia pues es un planteamiento más como a este estilo, que las unidades de negocio no es que cada una de por sí genere una ventaja competitiva única y solitaria, sino que se entremezclan entre sí para que se crea una ventaja competitiva corporativa, que es lo que usan pues todas las grandes multinacionales, las empresas que están en muchos sectores. Entonces, durante, digamos, la historia, desde los años 60, más que todo ya en los años 80, empiezan dos escuelas enfrentadas y las dos escuelas son de Harvard, que es la de Porter, que habla desde el posicionamiento, que lo importante es dónde yo me